Bien, vamos a continuar con la reunión. Vamos a pasar a la prédica que en este día va a predicar el hermano Gonzalo Ibacache. Hermanos, les saludo en el nombre del Señor a todos. Una bendición especial. Vamos a pedir después por toda la familia que está en este momento representada. Este día también es muy importante para nuestro país y para quienes van a tener la ocasión, la oportunidad de vernos a través de los medios digitales, también una bendición grande de parte del Señor, toda vez que sabemos que la palabra del Señor nunca vuelve vacía. ¿Amén? Bueno, hoy día vamos a estudiar a un personaje, una persona, un hermano del cual no se habla mucho por lo general en las prédicas, en las prácticas. Vamos a hablar de Judas en este caso. La pregunta, vamos a ir haciendo una pregunta y la respuesta va en forma inmediata, de acuerdo a lo que leímos recién, ¿cierto? ¿Quién fue Judas, el autor de esta epístola? ¿Quién fue él? Y la respuesta dice, en el Nuevo Testamento encontramos varios Judas, ¿ya? Uno, Judas Iscariote. ¿Saben quién era Judas Iscariote, verdad? No vamos a decir el innombrable. Si está en la Biblia es nombrable. Sí, justamente es Judas, el que se suicidó, que estuvo dentro de los 12 apóstoles y vendió a Cristo. ¿Ya? Es el más conocido y está descartado. Él no pudo haber escrito esta carta porque se había suicidado. Además, Jesús tuvo 2 discípulos con el nombre de Judas. Vamos, por favor, a Juan 14, 22. Por favor, hermano. Juan 14, 22. Le dijo Judas, y entre paréntesis dice, no el Iscariote. Le dijo Judas, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Ya? La respuesta es tema de otra prédica, pero aquí ya estamos viendo que este es otro Judas, no el Judas Iscariote. Judas, el propietario de una casa en Damasco, donde se encontraba Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan que Saulo, cuando el Señor lo baja del caballo de forma violenta, le pregunta a Saulo, ¿por qué me persigues? Le dio la instrucción de que fuera a una casa en Damasco de un tal Judas. Ahí estaba, ¿ya? Después que Jesús se le apareció en el camino. Cuando Dios le dijo a Ananías, le dijo lo siguiente. Hechos 9, 11. Vamos a ir avanzando rapidito para que esto sea lo más fluya rápidamente. Dice, y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas, este es otro, a uno llamado Saulo de Tarso, el hermano Pablo, porque he aquí, él ora. Imagínense el cambio del cielo a la tierra y más allá que tuvo Pablo. En ese momento se llamaba Saulo de Tarso, ¿ya? Dice, y también había un hombre, Judas, un hombre principal de la iglesia de Jerusalén, ¿ya? Y vamos a avanzar rápidamente en Hechos 15, 22. ¿Qué dice el Hechos 15, 22? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Ya llevamos 4. Uno, el Iscariote, que ya lo nombramos, que no es definitivamente el autor, y otros 3 más. ¿Ya? O sea, era un nombre, al parecer, bastante común en aquellos tiempos. Bueno, ahora también hay varios nombres comunes que tenemos en nuestras sociedades actuales. Dice, lo otro, y Judas, el hermano de Jesús. Esta es una de las cosas que, hablando del tema dogmático, es una de las cosas que en el catolicismo no se acepta, por ejemplo. Pero la palabra de Dios dice otra cosa, ¿cierto? Vamos a Marcos 6:3, por favor. Dice, esta es una pregunta que está sino que dijo Jesús en una ocasión,
Ningún profeta recibe honra en su tierra. Estoy parafraseándolo, ¿verdad? ¿Por qué no recibe honra en su tierra? Porque la gente lo conoce. Y la gente, por último, miente respecto de ciertas personas, especialmente de la gente que profesa su fe. ¿Ya? Muchas veces le buscan en la cosa para poder desacreditarlo. Pero en este caso, cuando Jesús empieza a hacer ya su ministerio en su tierra, ¿qué dijeron los demás? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero ¿y este que anda haciendo milagros? ¿Quién es? ¿Que se cree que es el carpintero? El hijo del otro carpintero. Y que no es hermano de tal, de ella, de... Y entre ellos nombra a Judas. Ya llevamos otro Judas más. ¿Ya? Así que cuando a usted le digan, eres traidor como Judas, se refiere exclusivamente al primero, no a todos los demás Judas, bajo ningún concepto. Ya. Entonces, de estos cuatro, el único que ha tenido un hermano que se llamaba Jacobo fue el hermano de Jesús. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Miren, ¿ya? Hagan ustedes la relación y se van a ir dando cuenta quién era quién en este párrafo. Siguiendo esta pista, se supone que fue el autor de esta epístola, lo más probable. Lo más probable es que sea este último, Judas, el que escribió esta epístola. Ya. Este escrito, dice, fue dirigido a los llamados, lo estuvimos viendo recién, ¿se acuerdan del inicio de la lectura bíblica? ¿A quién iba dirigido esta cartita? Este escrito fue dirigido a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Levante su mano. ¿Está usted ahí o no? ¿Santificado en Dios Padre y guardado en Jesucristo? Levante su mano. A ver, veamos. Si a lo mejor vamos a tener que pedirle a alguien que pase aquí adelante a recibir al Señor. No, hermano, no es necesario. ¿Ya? Esta es una de las descripciones, fíjense, y voy a repetirlo primero. Este escrito está dirigido a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esta es una de las descripciones más hermosas que se hace de los miembros de una iglesia. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Ahora vamos a algunas preguntas. ¿Qué significa tener una gran solicitud de escribir? Lo que estuvimos viendo en la lectura bíblica. ¿Qué significa tener una gran solicitud de escribir? Significa, tener una gran solicitud es tener mucho empeño, mucha diligencia, gran deseo de escribirle sobre nuestra común salvación. Es probable que Judas estaba tan preocupado por los peligros en que estaba expuesta la iglesia que sentía una gran urgencia de escribirle. Generalmente la iglesia, desde que comenzó como iglesia, fundada por el Señor Jesucristo, siempre ha estado en peligro. Siempre, ¿sí? Acuérdense que nace bajo el yugo del Imperio Romano, ¿ya? ¿Y qué es lo que hizo el Imperio Romano? Hubo persecución, ¿se acuerdan? Aquí vamos a hablar de las catacumbas de Roma, donde se escondían nuestros hermanos del comienzo, ¿ya? Y cuando eran echados en el circo romano también, los hermanos, y un montón de ese tipo de cosas. La iglesia en sí siempre estuvo en peligro, no importa el tiempo que se estuviese viviendo. Ahora nosotros también estamos en peligro, no nosotros como hermanos, pero han oído las noticias de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, especialmente en África. Están matando a nuestros hermanos y lo matan en plazas públicas, para dar un ejemplo, no sé, pero lo están haciendo así. Ya sabemos que el nombre de todos aquellos están escritos en el libro de la vida, ¿cierto? Donde debemos estar todos nosotros. Algún día le veremos y tal vez podamos contar y conversar sobre su experiencia, ¿ya? Y se han unido a los mártires de la iglesia a lo largo de la historia. Pero no nos olvidemos que todo hijo de Dios es eterno, más bien dicho, sempiterno. ¿Por qué sempiterno? Porque tiene
Nuestra santidad tiene un punto de partida hacia el futuro, hacia los siglos de los siglos. ¿Cuál es el punto de partida que tiene un cristiano? Aceptar a Cristo como Señor y Salvador, creer en el Señor, arrepentirse de sus pecados. Ese es el punto de partida. Dios es eterno porque Dios tiene eternidad hacia atrás y hacia adelante. No hay... Él siempre fue. Por eso Él decía, yo soy el que soy. Nada más. ¿Ya? En cambio, los hijos de Dios tenemos un comienzo, que es cuando le aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Bien? ¿Se entiende eso perfectamente, verdad? Ya. La otra pregunta. ¿Qué nos exhorta Judas? ¿Qué es lo que nos está diciendo Judas en lo que estuvimos leyendo recién? Nos está diciendo a contender ardientemente por la fe. ¿Se acuerdan de las cartas de la epístola de Pablo a Tito? Cuando le da consejos sobre contender, sobre cómo defenderse, que en la carta a Timoteo, que la vamos a ver mucho después, también le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Que nadie diga nada, no, este cabro está hablando buenas leceras. No se trata de eso, le está dando pautas y le está dando directrices, como se dice ahora, para él que pueda continuar con la propagación de la palabra del Señor. Dice, ¿a qué nos exhorta Judas la pregunta? Nos exhorta a contender ardientemente por la fe. Contender es luchar, pelear, batallar por la fe que ha sido una vez dada, transmitida a los santos. La fe transmitida es el conjunto de enseñanzas dadas por Jesús y los apóstoles. O sea, en otras palabras, evangelio. ¿Ya? Ahí en el evangelio nosotros encontramos, sabemos que la Biblia es nuestra guía de fe y práctica. Y en los evangelios encontramos lo que podíamos, nuevamente voy a nombrar esta palabra, las directrices, la forma de cómo se tienen que hacer las cosas de acuerdo a cómo aprendió la iglesia neotestamentaria y cómo ha tenido que seguir hasta el día de hoy. No nos olvidemos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aunque muchos intentan decir por ahí de que tenemos un Dios moderno que acepta las cosas de ahora, porque es misericordioso, así que acepta todo. Hermano, eso es un error. Y esos errores son los que dan origen a las religiones, a las famosas religiones y a todo este tipo de personajes, falsos cristos, de estos personajes que tienen un gran carisma. Incluso hay hasta cantantes cristianos que han creado una especie de religión paralela, pero con todos los errores de las cosas que están fuera de la voluntad del Señor. Espero que se entienda de esa manera. ¿Ya? Ahora, ¿por qué debemos contender ardientemente? Esto es un estudio inductivo. Va siguiendo paso a paso. La pregunta es, ¿por qué debemos contender ardientemente? ¿Por qué debemos luchar? ¿Por qué debemos batallar por nuestra fe? ¿Qué dice la palabra? Dice, debemos batallar o contender ardientemente porque algunos hombres, lo leímos recién, han entrado encubiertamente. Encubiertamente. Yo estimo que acá no, pues no nos ha pasado eso. Pero imagínense en esas congregaciones grandes que tienen que hacer hasta 3 cultos diarios porque no cabe toda la gente. Siempre, o en muchas iglesias supuestamente cristianas, estamos viendo ahí cómo gente ha entrado encubiertamente, vale decir como espía, por así decirlo, para socavar la doctrina cristiana. ¿Quién siempre ha querido socavar la doctrina cristiana? ¿Quién? Satanás, ¿cierto? El enemigo. Él siempre ha querido socavar la doctrina cristiana. ¿Ya? Metiendo mentiras, metiendo verdades, entre comillas, disfrazadas y todo ese tipo de artimaña. Y hay gente que ha tomado esa actividad para sí, ha entrado encubiertamente en la iglesia y han dejado, por así decirlo, un gran estropicio en estas congregaciones. Estos hombres malvados hacen 2 cosas. 1, convierten en libertinaje la gracia de Dios, lo que le estaba diciendo recién, ¿ya? Que mediante tomar el nombre de Dios permiten cualquier otra cosa. No dicen que Dios no existe, no, sino que no, que el Señor es misericordioso, así que tiene misericordia de ti, de lo que tú hagas. No importa que hagas lo que hagas, Él tiene misericordia de ti. El Señor sí es misericordioso, pero el Señor
abomina el pecado, ¿cierto? Dice, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Libertinaje significa desenfreno en el obrar y el hablar. Cuidado con eso. En el obrar y en hablar. Muchas veces podemos obrar y nadie se entera. Pero el hablar, generalmente, como dicen las paredes, tiene el oído y nosotros tenemos que tener una palabra sazonada, ¿ya? Agradable cuando hablemos nosotros, ¿ya? El libertinaje es la falta de respeto a la ley, a la ética y a la moral. Libertinaje es también el abuso de la propia libertad, menospreciando la libertad de los demás. No es política, pero lo han captado ahora, en estos tiempos. Menospreciando la libertad de los demás. La más importante es mi libertad. La tuya me importa un rábano. Así, poniéndolo entre comillas. ¿Ya? Eran, en ese tiempo estamos hablando, por lo tanto, es decir, estaban en contra de la ley. Enseñaban que la ley había muerto y ya no tiene validez. Que la gracia puede perdonar cualquier cosa y cuando más uno peca, más sobreabunda la gracia. ¿Sabe por qué? Porque han tomado, por ejemplo, que el que más ama es al que más se le perdona. Pero eso es consecuencia de la fe, propiamente tal, ¿cierto? El que más ama siempre es al que más se le perdona. Cuando alguna persona está muerto en delito de pecado, y después tiene la percepción de en qué estado espiritual y moral está, y es rescatado por el Señor, esa persona tiene más amor que nadie. ¿Ya? El endemoniado gadareno dice que cuando vinieron la gente del pueblo, ¿cómo encontraron al endemoniado gadareno? Echado a los pies de Jesús, dando una muestra de humildad y de agradecimiento muy, pero muy grande en ese momento. ¿Ya? Que enseñaban también que la gracia puede perdonar cualquier cosa, y cuando más uno peca, más sobreabunda la gracia. Nada está prohibido para ello, que como todo es nuestro, uno puede llevarse cualquier cosa y no estaría robando. Ahora vamos a la parte más delicada, que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son puras, porque, abro comillas, para el puro, todas las cosas son puras. Si alguien se autopercibe como una persona pura, haga lo que haga, está bien, porque lo que haga es pureza. Absurdo, pero actual. Absolutamente actual. En pocas palabras, para ellos todo vale. En segundo lugar, debemos combatirlos, porque niegan a nuestro único dueño, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dicen creer en Dios y en Jesucristo, pero no aceptan su autoridad sobre sus vidas. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, ¿cierto? Sí, no, yo hago lo que quiero gracias a Dios. A mí nadie yo tengo mis propias leyes, mis propias costumbres, todo, gracias a Dios. Y no es eso lo que Dios quiere. Jamás ha sido eso lo que Dios quiere. Sigamos con las preguntas. ¿Qué quiere Judas? No se olviden que lo primero lo leímos en la lectura bíblica, ¿ya? Judas del 1 al 11, ahí lo estuvimos viendo. Dice, ¿qué quiere Judas que recordemos de un pueblo, de los ángeles y de dos ciudades? Un pueblo, los ángeles y dos ciudades. ¿Qué quiere que recordemos? Acuérdense, estamos hablando de las cosas morales, de cosas sexuales y todas esas cosas. Dice, Judas quiere que recordemos el terrible castigo que recibieron los que tuvieron una conducta semejante. Del pueblo que Dios salvó, destruyó a los que no creyeron. ¿Ya? De los ángeles que no mantuvieron su dignidad o rango y abandonaron su morada. Fueron condenados a la oscuridad en prisiones eternas. Las ciudades que estamos hablando son Sodoma y Gomorra, que se habían degenerado y sufrieron el castigo del fuego eterno. Haciendo un paréntesis, dicen que en el lugar donde supuestamente estaba Sodoma y Gomorra, se han encontrado vestigios de materiales
que fueron sometidos a una gran temperatura, ¿ya? Como el carbón, algo así tiene que haber sido. Bueno, ahora uno puede ver cualquier cosa, pero es muy posible, como estas cosas efectivamente ocurrieron, es muy posible que haya rastros, ¿ya? Ahora, que se encuentre o no se encuentre no significa que el hecho no ocurrió. Si la palabra del Señor dice que pasó de esa manera pasó. Y lo que dice la palabra de Dios es nuestra guía de fe y práctica, y tengo que volver atrás con ese concepto, ¿ya? Nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos que esta persona en la cual hemos creído tiene todo el control, absolutamente de todas las cosas, ¿ya? Ya. Dice, ¿qué son los vicios contra naturaleza? Dice, la frase vicio contra naturaleza es difícil de traducir. Hablemos de los conceptos bíblicos etimológicos, ¿ya? Dice, porque literalmente en griego dice, ido en pos de carne diferente. Fíjense, ido en pos detrás de carne diferente. O, hablo comillas, yendo tras carnes extrañas. Digno de análisis, ¿verdad? Que significa más bien tener relaciones sexuales con animales, ¿ya? Zoofilia se llama ese pecado, ¿ya? Esa desviación. Mentes extraviadas, ¿no? Dicen, exactamente, esa es la palabra que dicen. Los cuales tienen una carne, el animal, diferente a la del ser humano, aunque claramente vemos que el problema con Sodoma y Gomorra, ¿cuál fue? La práctica de la homosexualidad, tanto hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ese fue el tema de Sodoma y Gomorra. Es por eso que a este tipo de relaciones inmundas entre dos hombres se le llama sodomía, ¿ya? Ese es el nombre, porque viene precisamente, su origen etimológico es la ciudad de Sodoma. Dice, decía, el término sodomía, que significa relación sexual entre hombres, que para Dios fue tan grave que destruyó estas ciudades con fuego. Sea cual fuera el significado, ambos son vicios contra la naturaleza. Y dice aquí una cosa que me llamó la atención, que para Dios fue tan grave. ¿Y ahora sería grave? Vuelvo atrás. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No tenemos un Dios moderno, ni un Dios anticuado, ni un Dios de transición. Jesucristo es inmutable en todos los tiempos. Y toda vez que sabemos que incluso el tiempo para Dios no existe. Para alguien que es eterno, hacia adelante, hacia atrás, y siempre, y es inmutable, estas cosas siguen teniendo la misma gravedad para el Señor. No obstante, hermanos, hay un solo pecado que el Señor no perdona, que es la blasfemia al Espíritu Santo, ¿ya? Por ejemplo, cuando alguien le presenta un plan de salvación a una persona, le habla de Cristo y esta persona, ensoberbecida en sus creencias, en su conocimiento, dice que no, ¿ya? Dice que no. Ese es un pecado que si esa persona no se arrepiente, el Señor no lo va a perdonar. El único. Hasta la homosexualidad, todos estos pecados que son gravísimos, Dios los va a perdonar. Porque yo siempre me hago la siguiente imagen. Fíjense, esto está fuera de esto, este es gratis, bonus track. Nos presentamos todo el juicio, en el juicio ante la presencia del Señor. Y hay dos hombres que han sido pareja toda la vida. Y de repente, ningún pecado va a entrar a la presencia del Señor. Cuerpos glorificados. Mi cuerpo glorificado y el de mi compañero de toda la vida, cuerpo glorificado. ¿Cuál irá a ser la reacción? Vergüenza. 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 Eso es lo que yo imagino. Y si usted se pone a hacer un análisis de esta situación y de varias más, porque no solamente ese es pecado, ¿ya? Todo lo que es contrario a lo que Dios dice en su palabra o a la voluntad de Dios es pecado. El que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es. Simple. No tenemos un término medio, no hay una parte neutra en este asunto. ¿Ya? ¿Y qué es mancillar
manchar la carne. Mancillar significa deshonrar, dañar el buen concepto que se tiene de alguien, estropear, afear algo, contaminar. La palabra carne se traduce también como cuerpo físico, naturaleza humana, humanidad, descendencia natural humana, el hombre como tal. Nuestra carne, lo que somos nosotros, ¿ya? Dice que es contra lo que tenemos que combatir espiritualmente. Esa es nuestra lucha diaria. ¿Por qué dice la palabra del Señor? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de las regiones celestiales y todo eso. Estoy parafraseándolo también, lo vamos a ver mucho más adelante. Dice, ¿qué hacen los soñadores? ¿Se acuerdan que hablábamos de los soñadores recién? ¿Qué hacen los soñadores? ¿Quiénes son los soñadores? En una congregación. El resto, si está afuera, da lo mismo. Pero en una congregación, cualquiera. ¿Qué hacen los soñadores? Dicen, los soñadores son los que fantasean sin tener en cuenta la realidad. Y hacían tres cosas. Uno, promovían la degeneración, la promovían del ser humano, mancillan la carne, rechazaban la autoridad. La palabra rechazar en griego significa también despreciar, pasar por alto, anular, romper un compromiso. Blasfemaban las potestades superiores, maldicen a los seres celestiales. O sea, no tienen ningún pudor, ningún temor. Literalmente dice, blasfeman las glorias. Probablemente se refiere a los ángeles a quienes insultaban. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Dice, la historia dice, tres cosas hacían los soñadores. La pregunta es, ¿qué cosas hacían estos soñadores? Los soñadores son los que, ya lo dijimos, fantasean en realidad las cosas y lo que promovían, ya lo habíamos dicho ya. Ahora vamos, la historia de la lucha del arcángel Miguel con el diablo por el cuerpo de Moisés, ¿se acuerdan que lo hemos visto, lo que está mencionando aquí? ¿Ya? Dice que no está propiamente en la Biblia, sino que está mencionado también aquí en el libro de Judas. ¿De dónde habrá sacado Judas este dato? Es digno no de interpretación, sino que de escudriñar las Escrituras, ¿cierto? Pero Judas lo menciona abiertamente, que el diablo y el arcángel, ¿cuál dijimos? Miguel, lucharon por el cuerpo de Moisés, eso nosotros lo sabemos, ¿cierto? Está casi como quien dice en la tradición, el tener conocimiento de esta situación. Dice, Judas compara a los soñadores a tres hombres del Antiguo Testamento. ¿Quiénes son y qué hicieron? Dice, estos soñadores y fantasiadores, lo vimos recién, son parecidos a Caín. Han seguido el camino de Caín, ¿cierto? ¿Qué hizo Caín? Por celos asesinó a su hermano, porque no fue hallado agradable su ofrenda al Señor, pero la de Abel sí. Esto provocó gran celo, todo. Y esto tiene que haberse extendido en el tiempo, durante harto tiempo. No, se me ocurre que no tiene que haber sido solamente una situación, sino que era una costumbre, ¿ya? O de la manera de proceder de Caín, que no aceptó el consejo de Dios y por envidia mató a su hermano Abel. Fue un hombre violento, fíjense, y siguió siendo violento hasta su muerte. Caín fue violento y murió siendo violento, pero dejó una descendencia. En el Génesis 4, véalo si usted quiere anotarlo, vea Génesis 4. Y a su hijo Lamec. Lamec, el hijo de Caín, fue aún más violento que él. Imagínense de la pastita que estamos hablando, ¿ya? Decía, si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Si se vengaba 7 veces a Caín, a Lamec, 70 veces 7. Muy parecido a lo del perdón. Balaam, ¿se acuerda de Balaam? Aquel que el rey Balac, lo contrató, le pagaba para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dice Balac, se lanzaron por lucro, digamos, Caín y Balaam se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam fue un profeta de Dios que fue contratado por Balac para que maldijese a Israel mientras se dirigía a la tierra prometida, ¿ya? Cuando Israel se estaba moviendo en dirección a la tierra prometida, este rey le pagó a Balaam para que maldijera, ¿ya? Al principio consultó a Dios y Dios le dijo, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. ¿Por qué? Bendito es. Israel es bendito, ¿ya? Si lo trasladamos al tiempo que estamos viviendo,
no tengan ninguna duda, Israel es el pueblo de Dios y es un pueblo bendito. Cuidado con eso. ¿Ya? Dijo, no vayas con ellos ni maldiga al pueblo porque bendito es. Pero cuando Balac le dijo que lo honraría mucho, es decir, le daría mucha platita, volvió a consultar a Dios y allí oyó que Dios le decía que fuera. Y por poco pierde su vida en el camino y no pudo maldecir a Israel, sino que lo bendijo. Pero al despedirse, como una víbora, aconsejó que Balac enviara mujeres, fuera, mira el consejito que dio, pues. No maldijo al pueblo de Israel. ¿Ya? Se fue, seguramente tomó su plata, pero aconsejó a Balac, al rey, que enviara mujeres al campamento de los israelitas. ¿Ya? Porque Dios no había notado iniquidad en Israel. Vamos al libro de Números 23, 21. ¿Qué dice? Refiriéndose a Dios, no ha notado iniquidad en Jacob, Israel, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. ¿Ya? No había notado. Entonces, ¿qué pasó? Y como el pecado debilita y destruye, intentó debilitarlo por dentro. Lo que hacen los infiltradores que están dentro de la iglesia. Por dentro intentan debilitar la iglesia. Aquí es lo mismo. ¿Ya? Empezó, dice lo siguiente, y como el pecado debilita y destruye, intentó debilitarlo por dentro. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses después de haber sido sacado de Israel. Conocemos toda la historia. Sin embargo, las mujeres de Moab, las moabitas, se metieron con los varones israelitas y lo llevaron al pueblo a este tipo de fornicación de tipo espiritual, ¿cierto? Dice lo siguiente: el camino de Balaam fue la codicia y el amor al dinero. Judas Iscariote, también, ¿o no? Ya. El dinero. Coré. Y dice la palabra del Señor, entre comillas, dice acá, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Se acuerdan de Coré? Coré comandó a un grupo de 250 varones, príncipes de la congregación, de los que el consejo, varones de renombre, dice varones de renombre, para oponerse a Moisés y a Aarón y echarlos. O sea, Coré, que era del pueblo, más otros dos, que no lo recuerdo en este momento, pero Coré fue el artífice de esta rebelión. Vamos a parafrasear como se dice en el tiempo de hoy, golpe de Estado. ¿Quién eran los que estaban en Israel a cargo? Moisés y su hermano Aarón, ya el sumo sacerdote. No obstante, ¿qué es lo que hacía Coré? Oye, ¿qué pasa? Estamos jodiéndolos de hambre aquí. Oye, ¿qué pasa? Puta, volvamos y allá estábamos mejor. No, ustedes ya no mandan, ¿eh? Aquí está la asamblea constituyente, de la cual yo soy el presidente, mi asesor está en y nosotros tomamos el mando ahora. ¿Ya? ¿Se acuerdan o no? Cuando se rebelaron, lo estoy trayendo a colación de esta forma de la asamblea constituyente, que por ahí hay otros países donde han usurpado el poder legítimo que tenían algunos países para instaurar un tipo de gobierno que no es agradable a su gente. ¿Ya? Dice, Coré comandó a un grupo de 250 varones, príncipes de la congregación, de los que echaron, diciendo, basta ya de vosotros, porque toda la congregación es santa y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Vale decir, tomando el nombre de Dios también se rebelaban. ¿Por qué ustedes se levantan? ¿Quiénes son Moisés y Aarón ustedes para estar al frente de nosotros? No, esta congregación es santa. Así. ¿Ya? Vamos por favor a Números 16:3, hermanos. Números 16:3. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación
todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ahí está, pues. Ahí está la rebelión absoluta. Ellos querían desplazar a Moisés y Aarón y gobernar la congregación sin tener en cuenta que ni Moisés ni Aarón se hicieron líderes a sí mismos, sino que fue Dios quien los eligió y los puso al frente. El resultado final fue que, dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes, y todos ellos, y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, al infierno, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Ya? Vamos a número 32, 33, hermanos, pues o vamos al mismo número, 32. Ahí está. Abrió la tierra su boca, tragó a todos, tal como lo vimos recién. Y los tragó a todos, a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Ya? Listo. Y todo esto lo pueden ver, si anota por ahí, en Números 16, ahí usted va a poder ver. Entonces, tenemos un texto bíblico que quiero señalarle, que es Judas 1.3. ¿Podemos poner, hermano, Judas 1.3 para que quede como texto de aprendizaje de lo que hemos visto en el día de hoy? Judas 1.3. Y este es el último. Perfecto, disculpe. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué es tan importante este versículo para nosotros? Porque es para nosotros también. Es para nosotros. Nosotros no vamos a estar solos, hermano. Cuando nosotros contendamos por nuestra fe, cuando nosotros presentemos un plan de salvación, cuando nosotros presentemos al Señor Jesucristo, dice que esto es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque esa misma fe que nos ha sido dada es la fe que va a permitir la salvación de otros. ¿Ya? Repito, la palabra del Señor nunca vuelve vacía, siempre hay algo, siempre queda algo. Y cuando sea el día del juicio, el Señor, igual que un video, cuando alguien le diga, pero Señor, yo nunca te escuché, no. ¿Te acuerdas cuando la hermana María, cuando el hermano Carlos te habló y tú no quisiste creer? Bueno, ahí yo te muestro, ahí estás. ¿Te fijas? El Señor, tal como se lee en las epístolas de Tito, quiere que contendamos, que luchemos por nuestra fe. La pregunta es, ¿por qué en estos tiempos hay debilidad? Siempre hay que pensar en lo siguiente, hermano. Todos los hechos que están acaeciendo en el día de hoy hablan de que el Señor está cerca. Y lamentablemente el Señor Jesucristo ha hecho una pregunta. Cuando vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? Esa es nuestra responsabilidad como hijos del Señor. Cuando vuelva el Señor, ¿hallaré fe en la tierra? Nosotros no somos los llamados a convencer a nadie. Nosotros somos llamados a transmitir, tal como decía ahí, transmitir esta palabra. Lo bueno que a mí me pasó, yo quiero que te pase a ti. El Señor me ama a mí y también te ama a ti, quiere que tú te salves. He aquí, estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Amén. Ese es el concepto. Contendamos sin vergüenza por nuestra fe, porque nuestra fe es verdadera. Nuestro Dios es único y verdadero. Hay un Padre, un Hijo y un Espíritu. Y hay un Evangelio, que es por el cual debemos contender. La Biblia habla desde el comienzo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el final habla de Jesús, del Hijo de Dios. Esa es su voluntad y eso es lo que el Señor quiere para el mundo. Por eso que aún estamos bajo la gracia. Repito, estamos bajo la gracia. Todo el mundo se puede salvar en el día de hoy, en los tiempos que estamos viviendo. Pero dice que hay un tiempo que ya es acotado, que está quedando poco tiempo.
y no permitamos que la sangre de muchos de los que se van a perder caiga por sobre nuestra cabeza. Amén. Tenemos una responsabilidad y ha sido expuesta la palabra del Señor. Espero que hayan entendido. Yo lo encontré bastante interesante y ya la próxima semana vamos a retomar el tema de Tito. ¿Ya? Esto fue un breve paréntesis, este estudio instructivo de Judas. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, seguimos en su santísima presencia en esta mañana, Padre, y le digo que su palabra ha sido expuesta en el día de hoy. Le pido, Señor, que todo cuanto hemos escuchado realmente se haga carne en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Señor, y que condicionen también el actuar de nuestros miembros también. Yo le pido, Padre, que podamos estar convencidos y persuadidos de lo que está ocurriendo, de lo que se viene, y que todas estas cosas están escritas ya en su palabra de hace mucho tiempo, porque la profecía ya se cumplió y ahora solamente falta el momento de esperar que usted venga. Y también le pedimos, Señor, que usted ponga, tal como decía Judas, que tengamos mucho ardor en compartir su palabra, que peleemos la buena batalla, como decía Pablo, porque en su tiempo tendremos también, y en su presencia, nuestro galardón. Le damos las gracias. Repito, una bendición para los hermanos aquí representados, las familias representadas aquí, por aquellos hermanos que están con algún problema de salud, ya sea espiritual, física y cualquier otro tipo de problema que no han podido estar con nosotros. Bendígales, toque sus cuerpos, toque sus corazones, toque sus cabezas, y para que los tengamos prontamente de vuelta con nosotros. Llévenos con bien a nuestros hogares, Señor, y le pedimos, tal como decían los hermanos al comienzo, que hoy día se haga su voluntad, porque su voluntad siempre es lo mejor para todos nosotros. Oramos y pedimos con humildad estas cosas en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.